Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer, como siempre, enorme estar con ustedes y saber que estamos conectados a través de nuestras redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes 8 de julio de 2022. Quiero saludar a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Saludos muy cordiales, Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a la audiencia. Juan, buenos días. Y Tania, un gusto. Espero les guste el programa de este día. Gracias. También está con nosotros Juan Maldonado. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días a los televidentes. Buenos días, Tania y Marvin. Y es un gusto poder compartir este espacio y, sobre todo, aportar ideas para que cada uno de ustedes se forme la opinión. Nosotros simplemente damos nuestras valoraciones, pero cada quien se llega a formar la opinión respecto a lo que compartimos acá. Así es, en efecto. Saludo muy cordialmente a Tania Pastor, abogada. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, Juan, Marvin. Ahora nos dejaron solos en esta mañana, pero siempre aquí con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Un saludo a todos. En efecto, vamos a, desde luego, como siempre, exhortarle a usted a que participe enviándonos sus comentarios, sus preguntas a @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted también participe, enriqueciendo los contenidos y la discusión que vamos a tener sobre los temas importantes colocados en nuestra agenda. Vamos a hablar precisamente un tema que me parece que no podemos dejar a un lado y cuyo propósito sería de estimular, como siempre, a la población a que mantengamos vigentes todas las medidas sanitarias y sobre todo de prevención. Es con relación a esta nueva ola, se dice así de manera muy urbana, que es como una quinta ola la que nosotros estamos viviendo de COVID y que está de alguna manera dejando muchos, pero muchos casos. El ministro de Salud, de la cartera de Salud, decía Francisco Alaví, el doctor Francisco Alaví, decía esta semana en otro medio de comunicación que no es que sea no es que en algún momento se haya eliminado por completo el uso de la mascarilla. Lo que se hizo fue dejar a discrecionalidad, ¿verdad?, la opción de poder usarla o no. Y ese es un elemento bien importante que creo que no de acotarlo desde el punto de vista de que la responsabilidad es de cada uno para mantenerla como tal. Correcto. Partimos del hecho de que por la forma de vacunación que ha habido en el país, que entiendo es casi el 67-68% en general, por lo menos los últimos datos, es que se tomó este tipo de medidas, de dejar a discreción a cada uno. Entonces, la población debe entender que no solo el uso de la mascarilla, sino todas las medidas de bioseguridad no son de carácter obligatorio, pero sí de carácter de conciencia, en el sentido que no sabemos cómo puede estar el entorno en estos momentos en que hay el rebrote. Que conste que el rebrote no solo es a nivel nacional, para que pareciera ser como muchos extremistas se dan aquí en el país que se piensen que solo se da acá. No, de hecho China ahora en Shanghái otra vez vuelve a ser un centro de atención por el incremento de los casos de COVID. Entonces, a mi ver, aquí en el país debe ser más algo de conciencia, en el sentido de que nosotros debemos saber cómo aplicar esas medidas. Me recuerdo que al principio, cuando se decretó ya la no obligatoriedad de la mascarilla, yo veía en casi todos los lugares donde andaba que de 10 personas en promedio, una quizás andaba sin mascarilla, 9 sí no andaban. Ayer, cuando hicimos con un colega que hacíamos esta revisión nomás visual, cerca de 5 o 6 personas andaban sin mascarilla en lugares públicos, por ejemplo en paradas de autobuses, en lugares abiertos. Entonces creo que debe ser un llamado a la conciencia. No debemos confiarnos que si ya estamos vacunados con 2, 3 o 4 vacunas no nos va a pegar el virus. O sea, hay una mutación constante y eso debe ser claro para prevenir los casos. Interesante ese tema que tú has mencionado, o mejor dicho, ese punto que tú has mencionado, Juan, el hecho de que, de acuerdo a los especialistas, ha mutado y ha venido, desde luego,
creando nuevos comportamientos para ser más impactantes o ser menos impactantes. Hay algo que hay que decir. La OMS ha establecido que hay una variante de Omicron, le han llamado Centauro, y se ha comenzado a detectar en la India, que ya el 20% de los casos, al parecer es mucho más contagiosa, no sigue siendo alta en letalidad, pero es mucho más contagiosa. Y a pesar que se ha detectado en la India, ya avanzó a Estados Unidos. Hay como 10 países, entre los cuales Estados Unidos. Y no olvidemos que nosotros tenemos una digamos, un alta, exactamente, tráfico de personas sí, entre Estados Unidos y El Salvador, y eso nos expone pues a ser quizás más vulnerable frente a esta nueva variante. Efectivamente, el ministerio no dijo de que no se usara. Nunca lo dijo. Pero al dar que daba la conciencia y decía, como bien decía pero él. al dar a entender que no era obligatorio, pues ya todo el mundo bajó la guardia. También no olvidemos los conciertos que han estado haciendo, los estadios. ¿Verdad? Ajá. Entonces que la gente se aglomera y obviamente ahí pierden, digamos, las medidas de bioseguridad. La gente ha bajado la guardia. El problema sigue siendo que si revisamos la gente que muere en El Salvador, que en todos estos 2 años ya de pandemia, ha sido la gente con obesidad, la gente con problemas de insuficiencia renal, la gente con diabetes, la gente con hipertensión y la gente con problemas respiratorios o pulmonares. Problemas crónicos, ¿verdad? Que le llaman. Entonces, esta gente sigue expuesta, ¿verdad?, a que si le da alguna de las variantes y su sistema inmunológico no está fortalecido, podría volverse letal en algunos casos. Entonces, yo creería que hay gente que tiene que tener siempre las medidas de seguridad, aunque esté vacunado, ¿verdad? O sea, siempre pues evitar las aglomeraciones y no bajar la guardia. Además de esta Centauro, que ellos le han llamado así, hay otra sublinaje que ellos han encontrado que todavía no le han puesto. Que son variables según región, según país. Fíjate que esta variable, hay una BA4, BA5, de Omicron que genera incremento de casos a escala mundial. Exacto. Se ha detectado esta. Algunos de los síntomas, es que la mayoría son parecidos. Porque son parecidos porque todos vienen de los... Sí. De la misma. Son una especie de... Conozco de unos familiares que tienen gripe, se han hecho la prueba 2 o 3 veces, pero no la tienen. Conozco de amigos que tienen gripes fuertes y sí han salido positivos. Y es que se están enfermando grupos familiares completos. Claro, entonces vuelvo a insistir, en El Salvador la mayoría de muertos que han habido en estos 2 años son esas 5 clases de personas de salud más vulnerables. Entonces, si usted tiene gente así en su casa, cuídense, ¿verdad? Los que tienen esas enfermedades crónicas, cuídense, ¿verdad? No se expongan, y eso es lo que tiene que hacerse, pues. Hay un punto de lo que dijiste, Marvin, y quizás en eso me voy a detener porque ya todo lo demás lo dijeron, y es en el punto de la vacunación. Sí. Como es opcional también, no es obligatorio, entonces hay muchas personas que todavía no se han vacunado, hay muchas personas que no terminaron la segunda dosis ni no han hecho refuerzo de tercera y muchísimo menos la cuarta. Quizás en algunas empresas, cuando se vieron obligados a ponerse las 2 dosis para tener el cuadro completo, es por obligación de la empresa, porque si no, no podían continuar laborando. Lo cierto es que, por lo menos yo soy pro vacuna, entonces yo defiendo el uso de la vacuna porque en algo nos ha protegido, en algo sirve, sí sirve y sirve mucho. Entonces, al cumplir el Estado con su parte de la obligación, al poner a disposición de toda la disposición el sistema de vacunación gratuito y con bastante flexibilidad realmente, a diferencia de muchos otros países. Entonces de ahí deviene también la política de dejar la mascarilla opcional, porque ya el Estado cumplió con su parte. Usted tiene que también poner de la suya. Entonces, si no se ha vacunado, vaya y termine el cuadro de vacunación, o si no lo ha comenzado, comiéncelo, aplíquese los refuerzos y lo que dicen todos ustedes, las medidas. Yo creo que todos estamos en este momento, si no estamos enfermos, gracias a Dios, no lo estoy. Bueno, no sabemos si somos asintomáticos, pero lo cierto es que a mi alrededor, por lo menos en mi experiencia, hay muchas personas y familias completas que se han enfermado y que están enfermas actualmente, y que todavía yo llego a algún lugar y me dicen, fulanito no está porque tiene COVID, y tampoco fulanita, y tampoco. Entonces, la ola es real. Todo depende también de las medidas, porque no nos estamos lavando las manos. Ya todo el mundo se ve tocándose la cara, los ojos, la boca con las manos contaminadas, y en las manos llevamos el virus, no se guardan las distancias, ya las mascarillas de verdad que ya en ningún lugar casi se usa, y eso es
parte de la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Ya el Estado también nos da las demás, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Yo quiero reforzar un punto del que menciona también Tania con esto de las vacunas. Y lo mencionaba, se tiene cálculos. Por último, se han perdido como 2 semanas los datos concretos de casos de infección, de muerte, etcétera. Pero por lo menos los últimos registros se tenían que cerca del 67% de la población al menos tenía las 2 vacunas, que eran las básicas. Ese es un punto importante, que no se ha actualizado la página de información, y ciertamente todos queremos saber y queremos estar actualizados, y es importante también para las organizaciones que realizan estudios y levantan datos, porque dependen de esos datos, y si no se están dando por parte del gobierno, ahí sí hay una falla que es importante. Y eso a veces podría ocasionar un efecto en la población, decir, pues no, si ya no se menciona nada de contagio, ni los datos no hay nada. Y es por eso se confían, hay una confianza en ese sentido. Lo que pasa es que también pasa por la responsabilidad de cada uno. Claro, de cada uno, pero ya sabemos que muchos de nosotros, muchos somos muy cómodos en el sentido de pensar, ya no se habla tanto de eso, ya no se mencionan casos de personas infectadas por el virus, entonces se puede padecer. Y una cosa importante, del 29 de junio está el último dato. Sí, el último dato. Se actualizó. Sí, se establece por parte de las personas especializadas en estos contagios epidemiológicos, de que según las nuevas variantes que salen, no es que las vacunas van a contaminar el no contagiarse. O sea, eso es algo claro. Cada mutación trae nuevas formas. Y por eso es que las vacunas se actualizan constantemente, a modo de que vayan minimizando el efecto de esas nuevas mutaciones, de esas nuevas formas de virus. Tú no te has vacunado, ¿verdad, Marvin? No. Y ahora lo que sucede con esto es que si bien... Ya me recordé, yo dije, ¿por qué está tan callado Marvin? Y yo me dije, Marvin ya te voy a entrevistar para que me digas las razones por las que no me he vacunado. Entonces, eso es algo importante. Sea lo que sea la vacunación, lo que por lo menos se tiene en consideración de que va a minimizar el efecto si alguien se contagia. Ojo, que no quiere decir tampoco que va a ser 100% efectiva. Hay gente que se la puso y terminó. Yo creo que yo tengo un poquito más de, quizás como propiedad para hablar sobre el efecto per se que ha tenido la casa de las vacunas. El estado a la que a mí me llevó la experiencia de tener COVID en el pleno momento difícil del mundial fue bastante crítico, todo el mundo lo sabe, ¿no? Crítico. Pero después entró, bueno, para honra y gloria de Dios, pues aquí estoy contando el cuento. El punto es que viene y me pongo las vacunas. Siento que al final las vacunas sí me han ayudado, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo ha venido arreciando digamos, buscando las etapas. Yo creo que eso me ha ayudado. O sea, siento que tuve COVID cuando fue Omicron, ¿verdad? Que fue inmediato, bien contagioso. Pero pasó de Delta a Omicron. Sí, la segunda vez te dio más suave. Sí, ya la otra fue una gripe fuerte, pero hasta ahí nomás. No, y ese caso eso es importante, el valorar que por lo menos en estos momentos algunas personas piensan que no es una simple gripe. No, lo que pasa es que las variaciones pero hay que vacunarse. El ministro me lo decía siempre, el ministro, pero póngasela. El ministro cuando lo traía en entrevista. Entonces, pero sí es importante. Pero tú, ¿por qué no te has vacunado? Gripe, dicen algunos. Yo, por ejemplo, yo no voy a promover la no vacunación. Yo creo que eso es algo que cada quien es una decisión personal, y yo he tomado hasta ahora la decisión de no vacunarme. Ahora, yo no me expongo. Por ejemplo, quería ir a un concierto, fíjate, pero cuando me enteré que iban a estar pidiendo la cartilla de vacunación, pues no fui. Y no me expongo digamos, a lugares muy abiertos, con mucha gente. No, abiertos está bien. Exacto, sí, abiertos está bien. Con mucha gente. Mucha gente, sí. A veces, si hay que salir, averiguo si ese país está pidiendo la vacunación, pues, y si la pide, pues no salgo, no voy. Sí. Entonces, simple y sencillamente hay muchos estudios que yo he leído sobre, digamos, lo que se ha establecido de las vacunas. Hay todo un debate todavía sobre digamos, los efectos secundarios, y entiendo que va a depender mucho de tu sistema inmunológico, cómo esté, así puedes recibir o bien o mal la vacuna. Sí, se puede. Entonces, digamos que yo lo que he optado, por ejemplo, es hacer ejercicio
fortalecer el sistema Eso inmunológico. te iba a decir, esa es la mejor manera de subir las defensas. Y vamos a ver, a mí sí me ha dado asintomático o me ha dado muy leve, porque no he tenido la necesidad de hospitalizarme, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero por eso yo tomo mis precauciones. Okay. Y te vitaminas. Esto se da en el contexto. Por eso es que, mira, pero te voy a decir alimentas algo. sano, haces ejercicio, te hidratas bien, descansas lo suficiente. Exacto. Ahora, y no se expone. Exactamente. No te expones. Y yo por eso a veces, menos del 40% sigue usando mascarilla, al menos es una tasa. yo, por ejemplo, cuando voy a lugares yo casi no uso mascarilla, pero cuando voy a lugares donde hay mucha gente, ahí siempre la ando. Si alguien me dice, mire, aquí tiene que ponérsela, pues igual la utilizo. Yo no es que estoy en contra de y hay que andar las dos mascarillas, pero una para evitar que tú contagies y la otra es para evitar que te contagies. No soy, es diferente. Digamos, en ese sentido. Lo que pasa es que el efecto de las vacunas no es muy duradero. Parece ser que si ya me dio, porque parece que a todos nos ha de verdad dado, nada. De alguna pero u otra parece manera. ser que la inmunidad que te garantiza al por darte la tiempo enfermedad limitado. y superártela, no, pero la inmunidad si ya te dio, la inmunidad que te da la misma enfermedad si la superaste es mucho más fuerte que la de la vacuna, ¿no? Sí, pero no te garantiza contra diferentes variantes, porque sí tengo un conocido que en menos de un mes enfermó 2 veces. A mí sí me parece irresponsable que la gente que tiene estas enfermedades crónicas que he mencionado, anden en la calle sin mascarilla contagiando a o todo el las mundo. familias, ¿verdad? Que, por ejemplo, cualquiera decía que tú eras bastante paranoica de no querer venir al set, es cierto, ¿verdad? Por todo lo que pasó con tu papá. Pero hasta que tuve las 4 vacunas, claro, vine. no, pero está bien, yo respeto eso, ¿sabes? Es una decisión que hay que respetarla. Sí. Porque la medida es seguridad, es decir, cada uno se está previniendo. A mí más me parecía irresponsable que tú te expusieras teniendo gente de la tercera edad en tu casa, que vos podías llevar el virus a tu casa y ser de alguna manera la causante de matar a tu familia. Yo les digo, en mi familia, hasta adentro de la casa hay que conservar las medidas de no estarse tocando la cara y lavarse las manos. Eso es regla ya permanente. Que eso sí para mí me cuesta entender. El punto es que esto se da en el contexto también de una situación climática que es precisamente el invierno, donde siempre en esa transición o en ese tiempo se genera la influenza. Sí, y el Recuerda que en Estados punto, Unidos, en Nueva York, creo que, bueno, en varios estados, en la época que ya el invierno te invitan a inyectar. Y ese es el punto, de que estamos en el contexto de una situación de clima que puede ser bastante fácil poder reproducir una gripe, pero también hay que tomar en cuenta, si bien no necesariamente puede ser coronavirus lo que pueda tener uno, pero también la influenza también puede ser. Hacia el llamado un doctor. El punto acá está en que media vez tengamos algún síntoma, consultemos, porque no se sabe qué puede ser. Decía un doctor, los positivos de COVID actualmente están sirviendo como licencias para andar en la calle contagiando, porque la gente deja de ir a trabajar, pero anda en la calle por todas partes. En los centros comerciales. Miren, hablando de lluvias, por cierto, esta semana la Asamblea ratificó estado de emergencia por 15 días a raíz de todas las lluvias que se habían presentado. Y esto se da también en el contexto de cómo el impacto de las lluvias vino a desnudar precisamente la situación de cómo está nuestra, digamos, condición urbana, especialmente San Salvador, ¿verdad? Que para nadie es un secreto ver el montón de cárcavas y los estragos que dejaron a su paso. Yo quiero comenzar diciendo que está bien que se tomen las medidas de emergencia que tengan que tomarse. Y si se va a suspender las clases, que es como quizás lo más notable que ha habido en pero ya iniciaron. Pues sí, pero se suspendieron 3 días. Pero hay una cuestión. Hoy creo que ayer ya se iniciaron. Hay una cosa. El Centro de Huracanes estadounidense ha anunciado que van a haber 16 eventos similares a este. Huracanes, tormentas y todo, en lo que va del año. Entonces es posible que volvamos otra vez a suspender clases o a estar en situación de emergencia. El Ministerio de Educación debería de sopesar que si se van a suspender clases, deberían no de suspenderse clases, sino de habilitarse la modalidad de las clases en línea para que la gente pues siga estudiando, porque es algo bien complicado, creo yo, académicamente. Han perdido ya casi 2 años de forma irregular estudiando. Estas promociones van a salir con serias deficiencias intelectuales y académicas, porque eso que nosotros hicimos, que estudiamos yendo a la universidad, que hablábamos con los compañeros, esa es la forma más sana
digamos óptima para poder estudiar algo. Pero encerrados en las casas, de alguna manera. Entonces, yo sugeriría que el Ministerio de Educación, como ya se dijo que van a haber 16 eventos climáticos en este año todavía, pues entonces piense que suspendan clases presenciales, pero se pasen a clases, digamos, en línea, para no seguir perdiendo tiempo, que eso es carencias académicas en los estudiantes. Pues. Pero cuando hablamos de clases en línea, Marvin, debemos hacerlo en el sentido de no sincrónicas. O sea, digo porque, porque, por ejemplo, la inestabilidad de la conexión puede ser fundamental. Nos pasa mucho en el momento que tenemos, sino que sea un espacio donde aquí están los contenidos, lo consulte en el momento que usted quiera. Fíjate y ahí están las actividades. Hay países como los Países Bajos e Inglaterra que han echado modelos a andar porque a los adolescentes les cuesta levantarse temprano. Y es parte del mismo proceso de evolución que su cerebro y su química está llevando a esa edad. Somos los únicos, fíjate, la única especie. Sí, cuando volvieron al presencial no querían regresar. Exacto, que somos la única especie que tiene adolescencia. ¿Sabías? Somos la única especie, porque los animales, las otras especies de un solo de la infancia. Exactamente. Entonces, y es la adolescencia la que nos hace humanos. Entonces, de alguna manera, el proceso químico que están sufriendo los adolescentes los hace que no se quieran levantar. Entonces, estos países implementaron comenzar las clases a las 10 de la mañana. Para darles chance a los adolescentes que se levanten y que no vayan forzados a clase. Entonces son cosas, cuando tú hablas de eso, ¿dónde decís? Países Bajos e Inglaterra. ¿Y hace cuánto se implementó? ¿Cómo se llama? Antes de la pandemia. Porque se están haciendo, pero todavía no se han medido entonces los resultados. Sí, son como planes porque pilotos. Yo te diría que eso es como fomentar la haraganería. La mañana es la que más abunda, pero pues hay que analizar los resultados. Es muy importante la acotación que tú haces. Sí, es que si comenzas a las 10 terminas más tarde. Sí. O sea, al prolongar. Es que pero un día productivo es aprovechar la mañana desde temprano. Lo que sucede es que fíjate que en la cuestión educativa no solo tenés que ver que ese es un problema que tiene el sistema salvadoreño, que es rígido y memorístico. Eso que tú decís, rígido. No, que te levantás temprano. O sea, sí, pero para nosotros los adultos es fácil. Es más, tenemos que levantarnos temprano. Entre más temprano nos levantemos, mejor. Pero en el caso de los adolescentes que están en un proceso químico de cambio, dormirlos antes. Lo que sucede es que los bichos de ahora, los hipotes de ahora, con mucho respeto, llegan a la medianoche y siguen viendo tele, jugando en la computadora. Disciplina es lo que falta entonces. Es una realidad diferente. Sí, yo entiendo eso, pero también hay disciplina en casa. Eso pues sí, pero entonces los mandas a clase más digamos, más tarde. No, acostarlos más tarde. Y con eso arreglas el problema del tráfico, hombre. Claro, los horarios escalonados. Pero solucionar el tráfico a cosas de disciplina, porque son parte de los valores que se fomentan desde el hogar. Pero es peor lo que se hizo cuando el sistema educativo, sabías, era de septiembre a junio. El sistema educativo en El Salvador era como acoplado por la época cafetalera. Pero por los cafetaleros dijeron no, necesitamos que sea. Por eso hemos evolucionado. La idea es que si ese modelo funciona, pues habría que tropicalizarlo y ver cómo se aplica. Porque si lo cambiaste, el sistema educativo, por intereses económicos. Sí, claro. Pero ¿qué modelo? Y no lo querés cambiar atendiendo a la neurociencia, a los cambios químicos del ser humano. Ahora quiero contar respecto con lo del... Es que tenés que hacerlo entretenido. Mira, el problema es que los muchachos no ponen atención en clase porque no les interesa lo que está hablando el maestro ni los contenidos. Entonces, eso menos, porque en realidad es parte de la disciplina. Claro, yo creo que ahí hay varios factores, que creo que hay que considerar. Ustedes son conservadores, ya lo No, hay que considerar varios factores. Yo te puedo dar mi experiencia, uno es la modalidad, qué es lo que estamos haciendo. Sí, pero es la modalidad, digamos, lo novedoso que resulta o lo nuevo que resulta. Hay que hacer planes pilotos. En una dinámica de esa naturaleza. Hay que hacer planes pilotos. Hay que ver cómo funciona primero allá en no los países. Estábamos acostumbrados a eso. La pandemia nos obligó a establecer nuevos cánones de vida. En todos sentidos, tanto a nivel de centros educativos como a nivel de los estudiantes, fue un golpe muy fuerte. Claro. Y aunque dijésemos que a nivel de educación superior estábamos avanzados con cursos en línea, no fue en realidad llevar toda la modalidad bajo ese criterio.
Y yo entiendo a Marvin en lo que hablo, o sea, porque, por ejemplo, nosotros cuando tenemos asignaturas a las 7 de la mañana, en realidad nuestros estudiantes a veces están desde la cama y están hasta dormidos, en el sentido solo de, se conectan. Si no quieren encender la cámara porque los vas a ver. Porque no está. Y no solo aquí en El Salvador. Hasta hacían TikToks de que como que si se estaba quedando sin conexión y de repente desaparecían de la clase, ¿verdad? Entonces hay un montón de puntos respecto a esto. Lo que sí que por lo menos debería haber un plan ya previsualizado en cuanto a la gestión de contenidos en línea, en el sentido de que puedan estar ahí y el estudiante pueda consultarlos en el momento que tenga conectividad o que pueda y que desarrolle las actividades ahí mismo. Tú sos docente, ¿va? Entonces un buen docente, según lo que yo entendí en Finlandia, es el que logra que sus alumnos estén interesados, motivados por ir a tu clase, porque se supone que vos ahí les vas a enseñar cosas que a ellos los van a mantener. Sí, pero en Finlandia ya tienen generaciones de educadores educados en ese aspecto. Pero el problema en esa línea. De acuerdo, pero aquí también hay que empezar. Ahora, si lo que vas a hacer es un profesor que fuiste profesional y no conseguiste un trabajo y te has dedicado a dar clases porque es de lo que vivís, entonces no hay vocación, lo haces por necesidad. Porque de eso vivís. Creo que necesitamos un censo de carreras para que se puedan guiar los jóvenes, digan, bueno, sobre esta carrera hay tantos profesionales, esta no hay tantos, y proyecta hacia el futuro. No, es que en realidad para que se puedan guiar. Hay que empezar con derecho, no te vayas a enojar. Sí, no, es que es cierto, la demasiado bastante abogado. compleja. Yo siempre he dicho que aún hasta a nivel de educación, de educación superior, en realidad debería hacerse y valorarse qué carreras son aquellas que en realidad tienen más demandas y que tanto tienen impacto en el mercado laboral. Pero no crear esa idea que solo vamos a estudiar o enseñarles a los niños, estudie esto porque esto es lo único que le va a dar. Hay que combinar esas posibilidades. Hay que innovar también acorde a las necesidades del país. Y a las capacidades. Por eso es que se están desarrollando habilidades desde pequeñitos para que puedan, en la primera infancia, es cuando se pueden... Suspender las clases también implica para los padres cambiar todo su horario porque se tienen que quedar allí en la casa. Y eso hace que pidas permiso en el trabajo. Aunque ahora la multimodalidad implica que no necesariamente el estudiante tiene que ir. Pero no fuimos del estado de emergencia. Claro, no fuimos del estado de emergencia que generó y despertó un debate. Para que sigamos en el debate. Pero lo que pasa es que a nivel de educación es el punto que se maneja. Sí, pero es muy importante. Es que el estado de emergencia debe de considerar eso. Entonces, en el antes las escuelas eran albergues. Si tenés que poner estado de emergencia, en ese mismo estado de emergencia, autorizar el teletrabajo para los padres que tienen que quedarse en su casa cuidando a los hijos porque has parado las clases. Lo que sucede es que causas una serie de problemas cuando decís de estado de emergencia. Entonces, y no vamos a clases. Y pareciera ser que solo afecta al lado educativo. Pues sí, pero no también afecta la productividad. Yo, por ejemplo, el lado laboral. Yo, por ejemplo, le hacía puse un tweet para Leonor Selva, digo, porque creo que la cuenta en Twitter de la NEP no está, por lo menos lo que la busqué ya no está. Entonces se lo puse a Leonor Selva, en el sentido que le valoraba que por lo menos a nivel de empresa privada, cuando hay esos estados de emergencia o por lo menos estas situaciones climáticas fuertes, en realidad se reconsiderará el hecho de dejar por lo menos una hora antes que el personal saliera, por todo lo complicado del tráfico que tienen que hacer. O la modalidad de teletrabajo. O una modalidad de teletrabajo. Exacto. Porque en combinación, exacto. Mire, ahorita la crisis energética está haciendo que varios países, para hacer que la clase media, que no le puede subir el sueldo y que está pagando más por la gasolina, está pagando más por los alimentos, entonces le ayudas diciéndole, bueno, hay ciertos trabajos que se pueden hacer desde la casa, entonces tú quédate desde la casa, una parte de la oficina de la empresa se queda en la casa, te ahorras energía, te agarras combustible, o sea, es decir, hay que ir pensando en eso, o sea, eso se llama un estado moderno. Sí, correcto, pero creo que estamos muy distantes entre lo que supuestamente se quiere aplicar. Pero hay que comenzar. Y lo que pero hay que comenzar. Tienes que tener en el gobierno y en la asamblea gente joven. Sí, ¿de qué te sirve tener empleados que los tenés ahí presencialmente, pero solo que no te rinden? Sí, no están, y que quizás en teletrabajo son más productivos. Pasemos a abordar ya, el estado de emergencia, la ratificación que se hizo, el debate en la Asamblea Legislativa que despertó, desde luego,
un debate bastante acalorado. Pero el debate sobre la transparencia de la utilización de Sí, los fondos ahí de es donde rendición viene de el punto. cuentas, no Sí. aquello de que si es Sí, invierno si es o no es necesaria Porque eso me parece- El la estado de actualización emergencia del decreto de sí, emergencia. se necesita para... vienen 16 tormentas. Más todavía, vienen 16 Van a haber más situaciones. estados de Va a haber emergencia. más Cada estados de año, esto es emergencia. recurrente, sí, siempre Entonces, mi crítica, el estado de emergencia está bien. Mi crítica es en el sentido que también hay que pensar en esas aristas que hemos hablado. Hablamos de eso cuando Y regresemos. ¿les obviamente parece? la transparencia del fondo. Ok, 6:59. Gracias a todos y cada uno de ustedes por enviarnos sus comentarios. Interesante, vamos a entrar ya en la esencia, pero lo importante es la participación de ustedes también con sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias a Raúl, nos dice, se salieron del tema, Ernesto, regresemos. Sí, No, bueno, tú tocaste... no, lo que pero pasa es que pero con- es No, el necesario. tema de la educación es bueno. Específicamente eso. Es más, un día Sí, que deberíamos de parte. tocar el tema del modelo educativo Sí, al claro, cual claro. países como el nuestro deberían Sí. de apostarle. De hecho, recientemente creo que lo Las abordé. autoridades Sí. dijeron que se estaba Trabajando en una ya nueva currícula, en una nueva currícula. Sí, Bueno, de hecho también hasta a nivel superior también sí. hay una propuesta Tania, diferente. tú Bueno. dijiste el tema en Sí, su nos esencia. habíamos- Hablemos de la emergencia, nos pero hablemos de alejamos un uno de los poco puntos neurálgicos. de lo neurálgico, sí, porque Sí. quizás lo de la oposición brevemente lo voy a referir, es el mismo problema, es decir, se oponen a todo solo porque es oposición, no puede ser así. A veces hay que simplemente aplicar razonamientos lógicos, ¿verdad? Dentro de las temporadas de invierno, pues perfectamente pueden haber emergencias. Nosotros estuvimos en una muy, muy grande y probablemente lo vamos a seguir estando en el transcurso del año. Lo que sucede es que hay dos aspectos importantes a considerar. El Salvador, aquí se han venido otorgando muchos permisos de construcción y de explotación de suelos sin ningún tipo de contraloría, más allá de las preventas que se han dado en el pasado para que se pudieran construir incluso hasta en áreas protegidas, porque aquí hemos visto que una misma familia arrasó con el Parque de los Pericos o quizás las mismas familias, y que también está la situación de Valle del Ángel. Entonces, por ese lado tenemos una cultura de irrespeto hacia nuestra naturaleza por factores económicos de empresarios. Y ahí es donde reside el problema, que nosotros cada invierno nos enfrentamos a las mismas situaciones, que si las cárcavas, la inundación de las calles, porque ya toca cambiar todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el pasado? Los decretos de emergencia siempre habían sido para, y de hecho esta creación de la ley de FOPROMID, que incluso en algún intento de objetividad que tuvo la CCE de El Salvador hizo la observación de que había que revisar esa ley del FOPROMID, ese fondo de protección civil que pareciera que no tuviera mayores candados ni contralorías, pero sin embargo podría ser funcional si se respetara, porque sí se establece que debe rendirse cuentas, debe liquidarse hacia la Asamblea Legislativa el uso de los fondos. Además, le establece la obligación a la Corte de Cuentas de la República que puede hacer cualquier tipo de las auditorías que tiene permitidos por ley, y es una obligación de la Corte de Cuentas fiscalizar la ejecución y la utilización de nuestros fondos públicos, porque el estado de emergencia, y este es el cuestionamiento principal que se hace, ya debatimos hace como un año o más de 2 años, de hecho más de 3, porque fue con la asamblea anterior, que si podía el presidente en ausencia de la asamblea decretar el estado de emergencia, porque dice el artículo 24 de la ley de protección civil que si la asamblea no estuviera reunida, entonces vino el debate de que no estuviera reunida en el pasado, era porque la asamblea no se reunía. Y hubo un fallo de la sala. Sí, correcto, de la anterior sala. Entonces lo que sucede es que sí se puede, se decretó ahora vía legislativa, hay que rendir cuentas, pero hay una habilitación ahí por el artículo 8 o 9 de la ley de protección, que refiere que en el estado de emergencia se puede hacer uso de fondos públicos, asignarlos sin créditos presupuestarios previos y sin utilización de la CAP. La Constitución lo permite y esta ley también, pero eso no significa que la oposición critica que se utilice el estado de emergencia para el único efecto de fondearse y utilizar los fondos prácticamente que están diciendo que se van a robar o no se va a rendir cuentas. Entonces es importante la observación, más allá de que se trate de la oposición desgastada o de que nos caigan mal o que nos caigan bien, que sean, es decir, más allá de eso hay que hacer el análisis congruente, porque ciertamente hay demasiadas declaratorias de reserva de información por parte de este gobierno
que lo que menos esperaría es que en la ejecución y en la rendición de cuentas y en la liquidación del uso de estos fondos aprobados en el marco de este estado de emergencia actual, pues haya transparencia y se puedan verificar por parte de los entes contralores, tanto como la Asamblea, el Ministerio de Gobernación, la Corte de Cuentas, porque en esa medida yo creo que abrimos la puerta para que lo que nos falta de este invierno y de las emergencias que se van a dar por todos los ciclones que se vienen, pues cuando se decrete estado de emergencia nuevamente, ya no haya más en síntesis, cuestionamientos. ¿viste correcta la decisión entonces? Desde el punto de vista, a mí me parece que era necesario, que era evidente la necesariedad y urgencia. Ahora, y del debate un poco de los cuestionamientos. El control de fondo. ¿Verdad? Porque ahí tú, no sé si fue un sarcasmo, no sé, pero hiciste fue un comentario. sarcasmo porque a mí me pareció completamente fuera de lugar el comentario de que es invierno, yo no tengo nada contra la persona, contra la diputada, pero es decir, era evidente, yo creo, bueno, hasta el mismo doctor lo dijo aquí, el doctor Bertrán lo dijo el miércoles, era más que evidente la necesidad de la declaratoria de emergencia, era un estado de urgencia y era obvio que la declaratoria de emergencia era necesaria. Sí. Por cierto, entonces, el día yo creo que eso ni siquiera merece discutirlo. Claudia, ¿verdad? Claudia Ortiz. Sí, el problema es que yo creo que es más adecuada la explicación que dio el FMLN, porque por lo menos fundamentaron el porqué de su negativa. Sí, aquí el punto es valorar que nuestro país es muy vulnerable y eso no es nada nuevo, o sea, es vulnerable desde épocas atrás. De hecho, un dato del Informe Nacional de los Estados de Riesgos y Vulnerabilidad del 2017 es que está en el sitio de medio ambiente, estipulaba que el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo. 88.7%. Es decir, casi que todo el país, casi que todo el país estamos en zona de riesgo. Por lo tanto, correcto, por lo tanto, acá cualquier situación acá natural golpea el país. Que hubo una lluvia, cualquiera puede haber dicho, es que esta lluvia fue poquita. Sí, pero en 30 minutos ocasionó desastres a nivel, gracias a Dios, a nivel más que todo de infraestructura, no de vida. Porque de vida entiendo que en todo lo que pasó solo una persona, ¿verdad? 2 personas. ¿Cuántos? Dos. Entonces, sí, lamentable, pero no fue tan catastrófico como se pudo haber dado en otra situación. Pero igual, terremotos, lluvias, sequías, incendios, o sea, se vuelve muy vulnerable. Inundación. Por lo tanto, es importante el que se tenga previsión para esto. Sí es cierto, era necesario que se aprobara esto, y aparte legal, porque se amparan en el artículo 24, ¿verdad? De la Ley de Protección Civil. Entonces, aparte de ser necesario, es legal. El artículo 27, si mal no recuerdo, también establece 3 fases de esta medida de decreto de emergencia, cuando es propiamente en la situación de emergencia que se hace, de ahí la rehabilitación de este proceso. Y ahí en esta segunda fase es donde ya viene la implementación de los fondos públicos, que es donde se va a hacer. Vaya, ¿cuánto se puede invertir en la rehabilitación de una calle si se quiere de manera rápida? O por lo menos lo que pasó acá en los próceres también, que se levantó la capa asfáltica, ¿va? O sea, solo de manera muy particular. Y de ahí el hecho de sanear todas las calles cuando hay basura. Es decir, son elementos que sí se vuelven necesarios en la medida que se implementa, o por lo menos se da el pico. Aquí lo que considero, más para cerrar mi punto, es creo que no se discute tanto la medida de emergencia, que sí está, sino que entre concel o no, es el punto del manejo de los fondos. Pero algunos diputados sí discutieron que si había emergencia. Recordemos lo que pasó en la pandemia, que la diputada Escobar decía que no era mundial la pandemia. Lo que sucede es esto, démosle contexto a la situación que pasó. Lo que tú dices debe de saberlo ya Protección Civil. Sí. Que somos un territorio prácticamente vulnerable en varios aspectos por todos lados donde tú mires a El Salvador. Entonces, Protección Civil debe de informar eso a las alcaldías, que tienen Protección Civil municipal. O sea, esa es la lógica que debe haber, ¿no? Debe partir de lo concreto hasta... Exactamente. Entonces, lo que se dice, y que creo que la lluvia que nos afectó ese fin de semana dejó en claro, es que pareciera ser que Protección Civil no estaba preparada para
avisar con tiempo sobre estas cosas, porque si miras Costa Rica y miras Nicaragua, que la tormenta entró más de lleno, esos países tuvieron inundaciones, tuvieron, digamos, deslaves, tuvieron lo normal que no se puede evitar, pero no tuvieron ciudades colapsadas, ¿verdad? Porque previeron a tiempo lo que podía pasar, porque ya sabes dónde se inunda, ya sabes qué es lo que está vulnerable, y creo, y aquí hay una cuestión en el caso de obras públicas, que ha estado haciendo las reparaciones por todos lados. El error es decir, ya resolvimos el problema de una sola vez. Eso se va a seguir dando todos los años. Ya lo reparamos, es histórico, nunca se había hecho, esta gente ha estado abandonada. Entonces, vendés una publicidad que te dice que ya no va a haber ningún problema. Y resulta que en Brisas de San Francisco se hunde la cárcava, ¿verdad? Entonces, al parecer es la misma, ¿no? La que habían reparado. Aunque el ministro dice que no era la misma, pero el punto es que se hizo dentro. Pero es importante también. Pero sobre esa calle. Sobre esa misma calle. Pero fíjate de que las constructoras le dejan el problema al Estado. Ya vamos ese a llegar, otro punto que es fundamental. Ya vamos a llegar a ese punto, que es interesante también. Nos toca. También el de botar la basura en la calle, ¿no? Entonces el gobierno igual lo anuncia con Santa Lucía. Se le está dando ya la solución definitiva, y cuando llueve, entonces te fijas que no es así. Entonces eso hace que esas palabras que se dijeron antes a lo que está pasando en la realidad hace ver mal al Ministerio de Obras Públicas. Entonces aprendamos que este es un territorio altamente vulnerable y que cualquier intervención que hagas hay que esperar a ver si funciona. Y si funciona, como el caso del Arenal, ¿verdad? Que se hizo una inversión como de 20 millones ahí y que hasta ahorita no ha colapsado. Pero no quiere decir que en una gran lluvia rebalse otra vez. Pero también es que estos efectos se vienen dando que por lo menos se minimiza el impacto en ciertas áreas, pero se traslada a otras. Pues sí, de alguna manera. Por eso mismo, porque nuestra infraestructura urbanística no está diseñada para tener esa liberación. Con obras públicas, que intervenga, que haga las obras, pero que no diga que el problema ya está resuelto, porque no sabemos qué puede pasar a futuro y después va a tener que estar explicando y no que ya estaba resuelto. Que ese es el problema en que se ha visto. Y la oposición aprovecha esos errores de comunicación, ¿vea? Para, pues obviamente, lanzar toda una campaña en redes, ¿vea? Que terminan opacando lo que se ha hecho. Lo que tú decías, ¿te acordás de Montebello? Bueno, no sé que si te acordás, pero has leído la historia. ¿Montebello? No, le decía Tania. Yo sé que tú te acuerdas desde Alfonso Quillones Molina, cuando no había ni tuberías de aguas negras en San Salvador. Estamos hablando de 1981, exacto, por los 80. Septiembre del 81. Montebello. Ahí hubo un deslave y murió mucha gente en muchas casas, porque se permitió construir ahí en un lugar que aparentemente no había que construir. Bueno, las colinas. Las colinas lo volvimos a ver. Brisas de San Francisco hoy lo vemos, Santa Lucía también lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Hay un debate. ¿De qué fecha datan esas urbanizaciones? Pues sí, del 70. Sí, no más reciente. O sea, bueno, sí, y Lopango se ha hecho en los 70, se comenzó a construir ahí. Entonces, Ernesto López, no sé si ustedes lo conocen, decía el miércoles en la radio cómo armonizar, y esto también lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente actual, no poder detener el progreso. Perfecto, pero entonces debemos de equilibrar. ¿A dónde? ¿En qué zona se va a autorizar? Y lo que nadie ha querido hacer, Tania, ni se está haciendo por lo del Ángel, que tú has mencionado, que han establecido que ahí está un manto acuífero que puede salir afectando a que otra gente y puede salir afectando que otra gente ya no tenga agua, ¿verdad? Entonces, el montón de edificios de apartamentos que se están haciendo, que esos edificios consumen agua y van a, o sea, vas a dejar a un montón de gente sin agua. Entonces son Roberto, un televidente, Roberto Lemus Servino, viene a poner como, digamos, la esencia, la cereza al pastel. La cereza, la almendra de esta discusión, ¿verdad? Él dice, Ernesto, hay que hacer un estudio de todas las tuberías de drenaje en general para medir si hay capacidad o no hay capacidad. No, de hecho, creo que entiendo que no hay. Yo no necesito hacer un estudio porque escuchaba esas tuberías se comenzaron a poner, y con esto les presto la guitarra,
en el gobierno de Alfonso Quiñones Molina. Claro. Hace un siglo aproximadamente, porque resulta que en San Salvador no había aguas, lluvia, y todo era en la calle. Entonces, además se ha ido urbanizando. Entonces, ¿sabes cuál era el por problema? pedazos. Era el montón de zancudos, el montón de dengue, un montón de enfermedades, los malos olores en la calle, que Alfonso Quiñones Molina dijo, no, vamos a hacer un préstamo y vamos a comenzar a poner las tuberías en San Salvador. Y así fue como se comenzó a hacer un sistema que ya obviamente ha colapsado. Ahora, romper todo San Salvador para meter nuevas tuberías, eso, o sea, hay mecanismos que sí se pueden hacer para que esa agua, ¿verdad?, que rebalsa y todo eso vaya a parar cuando viene a ciertos lugares, reservorios, por ejemplo, ciertas lagunas que hay un montón de mecanismos. Y ahí enlazamos con medio ambiente, ¿cierto? Que no nos tienen aquella contaminación aprovechando la lluvia, ¿verdad?, para prevenir las inundaciones. Sí. Eso nadie ha querido y estamos, va claro. Aquí a una inversión fuerza. Te doy la palabra cuando regrese, porque yo creo que es bien importante, porque mientras nosotros estamos acá de trajes y bien perfumados, hay muchas familias damnificadas. Yo sin corbata, ustedes con corbata. Pero sí estás perfumado. Porque iba a estar a la parte de 7:19, gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estarnos enviando sus comentarios. Qué bueno como el que leía, sobre todo porque eso nos ayuda también a colocar sobre la discusión elementos muy importantes. ¿Cuánto es el rendimiento que tiene toda la parte hidráulica de San Salvador? ¿Por qué no se ha hecho una inversión en ella? No estoy hablando de actualmente, estoy hablando de hace 30 años. Este es un problema desde que creo que tengo, ¿cómo se le llama? Razón, ¿verdad? San Salvador siempre ha tenido este problema, memoria siempre ha tenido este problema, ¿verdad? ¿Sí? Y si no veamos, pues ahí esta imagen antigua, miren, ¿de qué año es? Esto es de 1922, esta fotografía, claro, según data de la historia, 1922. Es de la dinastía Meléndez Quiñones. Ahí estaba Pío Romero Bosque, estaba de presidente. Este es el sector de La Vega, ya está la Vega, la iglesia. Generalmente ahí se inundaba. Sí, La Vega se inundaba. Conozco muy bien porque yo he vivido en esa zona. Que es ahí donde está la Málaga hoy, ¿no? Ahí cerca, ¿verdad? Sí, es el mismo sector. Ajá, exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias a Econopars. Ahora continuamos con este debate. A ver, había quedado de darte la palabra. Es que el punto que la vulnerabilidad social tiene incidencia en este tipo de formación. Veíamos esa imagen de 1920, por ahí 1922, ¿verdad? 22. Sí, correcto. En donde se valora el tipo de comunidad que se generaba en ese entonces. Entonces, la vulnerabilidad social, que es un problema estructural, ha llevado a que muchas de estas familias, en la medida que va siendo un crecimiento poblacional y no tengan espacio a una vivienda digna, se vayan a este tipo de lugares. Tugurios, sí, zonas marginales. En donde llegan a posesionarse en algún terreno que esté baldío abandonado. Y ahí sí, y de ahí se acomodan a estas circunstancias. Entonces, esto mismo las famosas colonias La Fuerteza. Sí. Y se han dado en muchos casos. Creo que ahí en Soyapango, por la Matepec, hubo un caso muy particular, sí, ¿verdad? Claro. 22, no sé si era 22 de abril. Ajá, sí, pero se han tenido que terminar legalizando. Claro, porque ese igual mismo sucedió hecho, con los refugiados de Honduras. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, ese mismo hecho ha llevado a que por lo menos se den este tipo de situaciones. Y de ahí que la mala planificación urbana, y aquí hablo no solo como se quiera pensar de los gobiernos anteriores, sino desde anteriores. O sea, no se tuvo esa visión de desarrollo de la capital. Esta otra imagen, perdón, Juan, que te... Siempre en La Vega. Por eso, ese es Candelaria y La Vega, pero Candelaria. Es una de bastantes años atrás. Pero eso es lo que valorábamos cuando decía Marvin, que se hacen obras de mitigación en ciertas zonas, pero de ahí terminan siendo efecto en otras. Colapsando en esta. Y ahí es donde se daba Entonces, la vulnerabilidad social ha hecho que también, y la mala planificación urbanística ha hecho que se lleve a este tipo de efectos dentro de la zona. Te quiero hacer una pregunta porque fue un debate que ha surgido en estos días. Dicen, es que miren, ¿por qué no se multa a las empresas, ¿verdad?, que construyeron en zonas que no debieron de haber construido? Te quiero hacer una pregunta, tú que eres abogado. permiso.
¿hay alguna manera de retroactividad, por ejemplo, de que haya responsabilidad en las empresas compartida, o los funcionarios que autorizaron esto en el pasado, o con los que se está autorizando ahorita también? ¿Hay alguna forma de retroactividad para buscar responsabilidades? Fíjate que no necesitas meterte incluso el tema de retroactividad, porque por Constitución además está prohibido, salvo excepcionalmente 2 casos. Entonces, cuando es de orden público y en materia, cuando es beneficioso, sí, pero no necesitas, lo que necesitas es aplicar la ley, y ahí es donde hacemos la transición al otro caso. Se han otorgado tantos permisos ambientales cuando se implementó la ley ambiental. Entonces, y se adecuaron, se les dio un plazo de adecuación de 2 años a las empresas para que hicieran su diagnóstico, un plan de adecuación, que se supone que a estas alturas todas las empresas en el país funcionan bajo la premisa de la ley del medio ambiente, respetando todos los reglamentos al respecto, y que no debería de estar es decir, aquí vino el CDC de Atlanta a muestrear cuando todavía no había iniciado el caso penal de Record. ¿Y qué pasó? El CDC de Atlanta pensó que había error en los resultados por el nivel de contaminación de plomo en diferentes cuerpos receptores que recibieron. Entonces, ¿qué es lo que generó eso? Es decir, ellos decían, en esta época, a estas alturas de la existencia de la humanidad, eso ya no se da, pero en El Salvador se dio. Sí. Entonces, lo que sucede es que nosotros no tenemos una verdadera contraloría. Es decir, sí se hacen las visitas, las auditorías, las recomendaciones hacia las empresas, pero como no han visto las consecuencias pecuniarias, sobre todo, que establece en materia de infracciones graves la ley del medio ambiente, y las no muy graves, porque van desde 1 hasta 5,000 salarios mínimos de multa que no se implementan o no se ejecutan. Entonces, lo que hacen las empresas es vivir afuera de la norma, en anomia, como esta empresa que llevó 48 años sin una planta de tratamiento. Eso es inconcebible. ¿Cómo se llega a descubrir dentro de tanto tiempo ¿qué es lo que se hayan dado los necesitas permisos para responder tu pregunta? Exacto. Pero eso ya es desde que se implementó allá por los 90 esta ley. El problema es que tú haces las observaciones, pero no llegas a ver si le dieron cumplimiento. Y pasa lo mismo con los hospitales de primer nivel, que son la categoría 3. Se les autorizan hasta de especialidades y se les hacen observaciones, pero pasan muchísimos años que no llega el Ministerio de Salud hasta que hay una desgracia o una mala praxis. Entonces se dan cuenta de que no le dieron seguimiento. Lo mismo pasa en medio ambiente. Además, le suman nuestra cultura de no respeto al medio ambiente. ¿Y quién responde? Pues es mi pregunta. Entonces le trasladas al Estado la responsabilidad el siempre. Estado tiene que... Pero por eso es que tú ¿cuándo es el mismo Estado quien ha dado el permiso? Pero tú tenés entonces, si no podés aplicar retroactivamente, entonces haces porque hay una obligación, las empresas tienen una obligación, en algunos casos, dependiendo de lo que se dediquen, de hacer muestreos diarios en aguas residuales, porque quiero que hablemos de este tema, muestreos diarios, muestreos trimestrales, muestreos anuales, que tienen que hacerlo ellos voluntariamente y presentar el informe al ministerio. Pero entonces el ministerio, si no lo hacen también oficiosamente, debe darle seguimiento a todas estas empresas. Muchas se están adecuando, pero otras pasan lo que nos pasó hace una semana. Fíjate, en UCLA asistí a una conferencia de Noam Chomsky, que es un académico mundial muy respetado. Entonces íbamos por escuchar sobre sus teorías de la comunicación, pero entre la charla de repente menciona a El Salvador. Entonces yo me quedé, y hablaba de nuestro país, Noam Chomsky, como un ejemplo de una oligarquía extractiva, vampira, de que solo es como el asadón, para adentro. El caso de la quebrada del Piro, cuando vos ves eso ahí, es un ejemplo claro de lo que Noam Chomsky hablaba en esa conferencia en UCLA sobre un grupo, un élite empresarial que le cuesta trabajo amar a este país más allá de sacarle dinero a su gente. Los arrestos que se han hecho por parte de la Fiscalía, en mi opinión, son hasta pocos. Ahí hay 20 empresas. Sí, esta porque causó conmoción. No, sí, pero es que no solo son dos, pues sí, pero es que ahí hay 20 empresas que votan. No, en la quebrada del Piro. En la quebrada del Piro hay 20 empresas que votan en esa quebrada todos sus desechos de agua servida, negras y todo eso, industriales, y lo hacen a través de las tuberías de ANDA. O sea, ANDA también está al tanto de eso. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, no sé si lleva 30 años en el cargo.
Y la gente que vive en Antiguo Cuscatlán se vanagloria de ser el municipio más desarrollado y casi de primer mundo en El Salvador. Pero esa quebrada del Piro demuestra que ustedes en Antiguo Cuscatlán son tan bananeros y tercermundistas como el municipio más pobre y paupérrimo del Salvador. En materia ambiental. Exactamente, pero es que es la gente. Lo que pasa es que más estricto en el tema no, mundial. Ernesto, pero es que eso es como que eche la basura debajo de la alfombra para que no se vea. Fíjate que el problema es que al final terminan pagando los de abajo. O sos de como esos lo que señores. se consume en el agua, los que trabajan y viven de los ríos. O sos Entremos a esa discusión después de la pausa. Me refiero a los detenidos. Estas 20, y con esto, para ir a la pausa, estas 20 empresas, en tantos años, esa alcaldesa, en tantos años que lleva ahí, han sido incapaces de hacer una planta que limpie las aguas para que cuando lo del Piro llegue a la Celguate, pues ya no llegue tan chuco. ¿Cómo es posible que estas empresas no hayan podido hacer una planta, contaminado por exactamente, una planta para limpiar las aguas que ellos botan ahí? Eso es para mí equilibrar, Ernesto, el progreso con el medio ambiente. ¿A dónde las van a tirar? Bueno, en algún lugar va. Es que se tiran ahí, pero tienen unos niveles permitidos. Es decir, las aguas residuales deben ser expulsadas a los medios receptores, como los ríos, quebradas, pero con niveles permitidos. Exacto, después de ser tratadas. Es el factor común. Mira, y eso es lo importante, contar con la opinión de ustedes. Sebastián Monjes dice: Ernesto, considero, dice acá los panelistas, dice, considero ante los panelistas, reubicar a las personas en riesgo, comunidades La Mañana, Israel, etcétera. 2, una ley que prohíba la utilización de plásticos de un solo uso. Puede ser estratificado solo en la capital. 3, campaña masiva sobre el problema de la basura y el comportamiento poblacional. ¿Ustedes qué proponen como panelistas? Te bota la basura, que la gente bota la basura. Esa es la otra parte. Ya hay multa para eso. Lo que pasa es que hay que aplicar. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a ir un poco cerrando este tema porque quisiera también conocer desde la perspectiva de ustedes la opinión con relación a este dictamen que se emitió y se aprobó para poder reforzar la ley de la Defensoría sobre el tema de prohibir las amenazas de desalojo cuando se tienen alquileres. Según la Defensoría, registra casi 5,000 casos de amenazas, de acuerdo a lo que tienen, pero ese es el tema. Cerramos un poquito. Sí, quiero cerrar diciendo, sobre las 2 personas detenidas, al final siempre son los gerentes los que terminan deteniendo porque los directivos o los dueños de las empresas nunca son capturados, y ese es el caso típico que pasó con Record. Es decir, estas personas no tienen el nivel de decisión de decir voy a aportar el dinero para implementar o para crear una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto depende de los directivos y de los dueños. Sin embargo, hay cierta responsabilidad, pero es decir, porque estas personas, ya no se dijo nada en los medios, pero a mí sí me interesa más porque que nos quede grabado un mensaje, y es que hay una excusa absolutoria en el Código Penal en relación a los delitos ambientales, como la contaminación ambiental que estamos viendo en este caso, y esa excusa absolutoria no es más que eliminar la pena, porque la utilidad que haya un resarcimiento del daño o una reparación o una indemnización es más valioso que el hecho que estén presas las personas, o que, es decir, aquí debería de estar fácil la solución para que no hayan personas detenidas, y es que todos respeten las normas, y en este caso concreto que presenten todo, porque ya el daño está hecho, es irreparable, es irremediable, pero las funciones de esta empresa creería yo que no pueden seguir hasta que no tengan una planta de tratamiento. Entonces tienen que hacer el plan de adecuación, tienen que implementar la planta de tratamiento de aguas residuales, comprometerse, pagar una especie de indemnización y sacar a las personas, porque no están detenidos los directivos ni los dueños de la empresa, sino que las personas que son los que gerenciaban a nivel, uno de la fábrica y el otro de una asociación. Entonces son personas que al final no tienen en sus manos la decisión tan grave como esta, pero de alguna manera el trabajo tienen que cuidarlo también. Y no solo eso, sino también
hay que valorar quiénes autorizaron antes los permisos. O sea, pero dice Tania que no hay responsabilidad. ¿Quiénes generaron esos procesos sí hay responsabilidad, de seguimiento? En este porque caso, seguramente sí. tienen una visita en donde se les ha hecho las observaciones, el Ministerio de Medio Ambiente te impone plazos. Claro, si ya terminaron la fase, sí, a mí me parece interesante el ejercicio que hace el Ministerio de Trabajo sobre seguridad y salud ocupacional, en donde van ciertos inspectores o ciertos peritos a los lugares de trabajo a verificar las condiciones. Pues así debería ser en este caso. Es que es así, el problema es que no cumplen y el Ministerio no les impone las multas. Claro, entonces también no aquí viene la corresponsabilidad del mismo Estado, en donde no porque hay se da otros esa empresarios seguridad responsables que de sí todo están eso. cumpliendo con esas metas. Y entonces hay un problema aquí que se va a ir generalizando. Entonces el bien económico siempre va a estar superior al bien humano y al bien social, en el sentido de este caso ambiental, ¿verdad? Tristemente. Lamentablemente. Y entonces, en este caso, ¿qué pueden hacer las empresas como hacen en muchos elementos o en muchas fábricas textiles? Bueno, ahí está la infraestructura, me voy, Sí. el capital se va, pero el problema ahí queda. El último tema, se ha discutido mucho si es la gente que tiene también culpa porque bota la basura. Claro que tenemos mucha responsabilidad sí también. y no. Vamos a ver. Una ciudad, para que esté limpia, primero tiene que haber recipientes de basura por todos lados para que yo, cuando quiera botar algo... Mira, en Santa Tecla ahí la gente sigue botando Pues en la sí, calle la es que basura. ya vamos a llegar a ese pues. punto. Lo otro es que los salvadoreños somos chucos. O sea, no solo botamos la basura. Volvemos al problema de raíz, porque no tenemos una educación formada la mayoría, en eso. Tania, mira, Ciudadana, no tenemos conciencia ciudadana. No solo bota la basura, se orina en la calle, defeca en la calle, va en el bus y le compras chucherías al niño y cuando el niño termina se lo da a la mamá y la mamá lo tira por la ventana. Hay camionetas, ¿verdad? De último año y van, abren el vidrio y una avientan. servilleta. No, el tamal pisque, va, porque igual andan en camioneta, pero los gustos primitivos no se les quita. Entonces botan en la hoja de tamal pisque por la ventana. Entonces, vamos a ver. Eso es el salvadoreño, así es. Entonces, por eso mismo, el alcalde debe de saber que tiene que barrer constantemente. Y transporte, apurarse con las cámaras para imponer multas. ¿Cómo va a hacer que la gente cambie esa perspectiva? Bueno, veamos el caso de Singapur. Lee Kuan Yew, ¿verdad? Saber qué obsesión tenía con el chicle, que prohibió comer chicle, porque lo consideraba un exotismo del capitalismo de Occidente. Vale. Pero no solo dijo, dejen de comer chicle, lo hizo, sino que se fue a la escuela, además de hacer los delitos, se fue a la escuela y en la escuela le enseñaban a la gente el problema. Es más, voy a decir algo, comer chicle en Singapur tiene como el mismo nivel que te tires un gas en público. Está como mal visto. Entonces, en ese sentido, hay que lograr que la gente entienda que está mal visto botar la basura en la calle. Pero eso se logra en la educación. Ahí volvemos a una materia que debería de tener el Ministerio de Educación, de ciudadanía, ¿verdad? Porque el no botar la basura en la calle es de ciudadanía, ¿verdad? Que el mismo bucero, ¿verdad? Diga, voy a poner un basurero adentro del bus, del microbús, para que la gente no lo bote por la ventana, sino que hay un basurerito. Uno en la entrada y uno en la salida, a la hora que quiera bajarse, una ahí bolsa deposita para echar la basura en tu carro y que cuando te bajes a una gasolinera. Pero eso es educación. Ahora, quien diga, es que eso es en la familia. No solo educación, es responsabilidad también. Pero quien esté diciendo que es la familia, para exculpar al Estado, la que tiene que enseñarte a botar la basura en su lugar, no conoce a la familia. El grado de solución no y conoce a la de este familia problema, salvadoreña. el grado de solución de este problema va desde lo más básico, desde lo micro hasta lo macro. Si quieren que la gente deje de botar la basura en la calle, es una materia de ciudadanía que desde pequeño le enseñes a los salvadoreños que está mal Pero visto. fíjate que comienza en casa, Marvin. En todo el sentido. Los muchachos ahora, a donde comen algo, ahí dejan la basura. La mayoría, ni siquiera dentro de casa llevan la basura al basurero. La mayoría de hogares, Tania, en este país, está más preocupado por subsistir, por comer, que por si botas o no la basura en el basurero. Sí, claro. Entonces, como eso lo debe de saber un político
que si estás esperando que la familia te enseñe educación sexual, te enseñe a no botar la basura, te enseñe valor, entonces no conocen a la familia salvadoreña. por eso indico. Entonces, eso hizo Lee Kuan Yew. Él sabía que la familia singapurense no podía. Pero es que el pensamiento, del ser humano es muy represivo. Perfecto. Entonces tenés que meterle educación. Sí, correcto. Como sabes que la familia tiene esas serias deficiencias en El Salvador, entonces el sistema educativo tiene que absorber esa parte, enseñándole a la gente que no podés botar la basura. Pero imagínate, metan los presos. Entonces aquí, o sea, a todos los querés meter preso. O sea, meter preso a este. Entonces de repente un gran muro en el país para que todos presos. O por ejemplo, yo siempre me he cuestionado en el hecho de que tanta efectividad tienen estas sanciones de las multas de las alcaldías. Porque pues yo no hay coercibilidad de que si me multas, ¿cómo hago para que? Y yo no tengo pisto. Trabajo social. Ahí debería venir el trabajo social. Entonces, vaya a barrer toda la calle esta. Pues sí, entonces, pero tiene que haber un mecanismo para obligar a la gente a hacer eso. Pero hay una ley que te obliga a bañarte todos los días. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente se baña todos los días? Bueno, porque se ha hecho énfasis desde el sector educativo, de salud, de la salud. Esto igual tiene que hacerse con la cuestión de no botar basura. Viene también la implicación de las alcaldías, Marvin. Hay responsabilidad de ir desarrollando de que las zonas. Exactamente. Entonces, bueno, veamos el caso emblemático esta semana en Santa Tecla, ¿verdad? Henry Flores. Y lo más paradójico de este caso es que hoy dentro de la versión de los implicados que dicen, no, es que yo veo que aquí lo vienen a votar, es decir, no hay una corresponsabilidad solo porque veo que se da. Cuando la basura no está. que dejó de pasar periódicamente. La reflexión oportuna es que también tenemos que apostarle al modelo a la forma de todo este proceso vulnerable viene a ser así como decíamos con el caso de COVID, que es de conciencia personal, así también aquí debe irse haciendo, si no bien hay un elemento de educación, poco a poco, si a la gente no le interesa, irse cambiando esa mentalidad. Si a la gente no le interesa llevar el COVID a la casa sabiendo que tiene un familiar vulnerable y los matan porque le llevan el COVID a la casa, ¿ustedes creen que la gente aquí va a pensar en no botar la basura porque se va a inundar cuando llueva? Sí, bueno, el señor que apareció dándole vuelta aquí lo yuca. No fue en San Juan. Pero también pasa en el Salvador. Es que nosotros somos corresponsables, pero ahí la culpa no es mía, le echamos siempre al Estado. Entonces el Estado tiene que intervenir educando a la gente en el sistema educativo, en las escuelas, una materia de ciudadanía. Si no, vamos a seguir viendo que se orinan, que defecan, que botan la basura, que se duermen, que vomitan, y de ahí estudios constantes, constantes a las empresas por parte de medio ambiente, por parte de ANDA, como tienen el tratado de agua residual. Y si la gente vota, hace sus necesidades en la calle, en el lago de Coatepeque, en el lago de Huija, todos bote tienen toda la choquedad en la quebrada, ¿verdad? Sí. Que del Picas vaya a Santa Tecla y vote, o sea, es que lo hace todo el mundo. Que las constructoras sigan dejando el problema al Estado. Exactamente, lo hace todo el mundo. Entonces, no porque andes en una camioneta o porque vivas en el municipio de primer mundo de El Salvador, ¿verdad? Cultura. Entonces, igual, o sea, entonces, no, esta es una república bananera y solo se va a cambiar esa mentalidad, primero con fuerza. Y segundo, con educación. El bolsillo. 20 detenidos deberían de haber en el Piro y son 20 empresas. Que ojalá y sirva de ejemplo para que todas las demás empresas respeten la ley de medio ambiente y cumplan con todas las indicaciones de medio ambiente, porque hay muchas empresas en esta situación que se les ha dado plazo y hay algunas que sí lo están cumpliendo. A lo largo del Acelguate. Sí. De nada le sirve. El problema del Piro, del lago de Coatepeque y de Huija tiene casi el mismo denominador, tratamiento de agua residual. De nada le sirve. Ahí donde debe venir pasen a las 9 de la noche en zonas industriales. Ahí van a encontrar a muchas generalmente botando todos los residuos. Las empresas. Hasta se siente el mal olor, dice. Vayámonos a la zona litoral, pues. Muchos negocios arrojan en horas de la noche sus residuos, sus descargas al mar, pues. Y pero en el día todo el mundo está ahí bañando. Sí, claro. En la playa. Hay un hotel que apareció un alcalde denunciando que el hotel y que se siente el mal olor y es una inversión, turística. ¿Verdad? Es una inversión hacer esas plantas potabilizadoras y ahí puede haber a socios públicos privados. De tratamiento de agua de conciencia. Debe ser una prioridad.
Sí, porque Vamos a la tener pausa, planta a estas 7:49. alturas. Entre alcaldías y empresa privada. Sí, se necesita plata, no creas que es fácil, así nomás solo decir vamos a cambiar. Se les devuelve el FODES a las alcaldías para eso. Es otro tema también de discusión. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Por cierto, también en redes, es que esta es una situación que no solo sucede en nuestro medio, yo creo que abarca otros, digamos, escenarios y de complejos turísticos como uno que vimos un video, veamos a continuación. Y no sé si esto fue en Acapulco, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Acapulco es eso. ¿Sí? Sí, Acapulco. Sí, Acapulco. ¿Cuándo fue? Se dio a conocer, ¿verdad? Y vemos ahí, esta semana, y vemos ahí un nivel de contaminación fuerte Terrible. frente a una playa, pues, ¿verdad? De primera. Turística. ¿Verdad? Sí. De primera. O sea, ahí está la discusión, ¿verdad? Y estos eventos son a nivel mundial, o sea, cuántas situaciones no vemos en donde el factor pues de evitar costos mayores por parte de las empresas hacen que termine afectándose el medio Sí, ambiente. ahí también es importante la importancia que le da el gobierno al presupuesto de esta cartera de Estado. A mí una reflexión que me quedó al pensar en esto es que qué interesante sería de que así como el gobierno promueve las denuncias telefónicas para los casos de pandilleros, también debería Una reforzarse campaña más de Una la campaña, denuncia. porque ya se puede voluntaria. hacer. Lo que Sí. hace falta es la campaña Correcto. de concientización Sí, hacia la por población. eso digo, pues, había que potenciar más este caso de denuncia ante situaciones de, ya sea para las alcaldías o para el mismo gobierno, de afectaciones medioambientales. Debería ser importante empoderar al ciudadano en ese sentido, que denuncie cuando vea que una fábrica de la zona, cuando vea que un negocio de la zona está Contaminado. incumpliendo las medidas de saneamiento. Y da recompensa también. Para que Sí, la claro. gente se anime a Medio llamar. ambiente. Son reflexiones casi finales. Perdón. Salud. Gracias. hablando de la gripe. Hablando de eso. Por favor, pónganse la mascarilla. Lo cierto Ya no es nos que quedó a manera tiempo. de reflexión, ya no nos quedó tiempo para hablar sobre Pero este quizás del lo tema único de enviar la el mensaje inmobiliaria, que ¿sí? que no significa que no se puede desalojar vía judicial, es decir, ejecutar las Sí. cláusulas de un contrato para el desalojo. Lo que sucede es que se ha venido dando al transcurso de los años que los propietarios de los inmuebles o cometían el delito de ejercicio violento del derecho, que le ponían llave a las puertas y le sacaban las cosas a los Sí. inquilinos en lugar de seguir el procedimiento, porque eso implica no solamente tiempo, sino que también un costo económico. Entonces es lo mismo, han recurrido a las amenazas en lugar de ejecutar el contrato, las cláusulas de terminación de un contrato y hacer todo el seguimiento judicial para el desalojo correctamente. Entonces lo que se pretende es proteger a la gente de este tipo de intimidaciones y amenazas. Y entiendo- pero no significa que no se Sí, pueda no, y entiendo también dar que la esta- terminación y el desalojo. Entiendo por también mora. que esta medida va mucho más enfocada en aquellos casos de cuando se hacen préstamos por parte de agencias o de otros lugares, que digamos que si se pasaba un día después del pago ya podían tener esa amenaza de desalojo, ¿verdad? Entonces, y a veces estos lugares de préstamo donde se generaban estas situaciones estaban cerrados cuando llegaban a pagar. Entonces, estas condiciones creo que se van normando en el sentido Sí, de protección de al- potenciar al- esto, sí, a cada Esto uno de los ciudadanos también va- respecto a esto. Esto también va a Es hacer que importante. los propietarios aumenten los requisitos para alquilarle a quién le van a alquilar. Para, digamos, verificar si tiene formas de pago. A ser más estricto. Exacto. Exacto. A Y ser más tener- diligentes. y saber si me vas a pagar el alquiler o no me vas a pagar el Porque alquiler. las denuncias que para- registran para- son 5.000 para casos rentar de una amenazas de desalojo que Sí, tiene porque la Defensoría. los propietarios han recurrido a la amenaza en lugar de ejercer Va, pero las ¿cómo? potestades Pero que están también en las pueden haber cláusulas. abusos. Establecido Aquí pueden haber aprovechamientos, digamos. Sí, claro, hay de todo. Es que, vamos, es que no solo los Hay malos gente son los también que se propietarios. llega a no solo los malos instalar son y los- ya los te dueños, paga los una propietarios. letra o dos Exacto. y luego se quedan viviendo de Y gratis. ya se están un año. Y un desalojo te Fíjate, dura tantos yo meses, conozco- más de un año a Exacto. veces. Entonces está un año y después se va otro y se tira viviendo No. sin pagar. Y un luego montón se de va a tiempo. otra residencia Sí, y hacer hace lo mismo. Exactamente. Fíjate, conocí el caso de una persona que arrendaba su vivienda, en donde dejó claro en el contrato de que solo podían vivir 2 personas.
Poco a poco después la familia llevó al hijo, llevaron, y el hijo llevó a la novia, y eran 4. De ahí que el hijo llevó una mascota, o sea, al final incumplieron ese, y ahí se molestaron los inquilinos porque les pidieron, o sea, incumplieron el contrato, Sí, se los pidieron, pero también faltaron a esa norma. Entonces, de la concientización de la gente el también. punto es para los propietarios que deben estar claras las normas dentro del contrato para poder establecer esa situación, aún dejando margen de traslado de las personas dentro de la vivienda. Ok, el tiempo no nos alcanzó para desarrollarlo aún más, pero vamos a ver los alcances que tiene esta nueva medida aprobada en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que sin duda alguna toca una fibra bastante sensible que tiene que ver con la responsabilidad del pago y también el derecho de los propietarios Y de empoderar tener a la gente que porque hay empresas que honesta, pues, abusan o de responsable, los ¿o no? consumidores, sí. Porque eso nos puede pasar a cualquiera de alquilar nuestra casa, pero y cualquiera puede aprovecharse. Claro, también. o las mismas situaciones en cómo dejan la casa o cómo la mantienen. Y no solo una casa, creo que un inmueble. Sí, Está sí, hablando de cualquier un inmueble. terreno. Hablo del inmueble, Es porque que en estos casos no todo, más sobre las y casas. hay otra cosa que hay que considerar. Está bien si vos tenés 500 propiedades en el centro, ¿va? Digamos que uno Pero se si solo atrase. vivís de una. Exacto, pero si es tu pensión, si es gente jubilada que ha comprado una casa, que la ha alquilado y que eso lo está esperando para también comer y no le pagás y no te puede echar. Entonces, Sí, ¿quién? ahí O está, sea, ahí está. entonces, claro, Les claro. agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Gracias, Marvin. Gracias también a Tania por habernos acompañado este día. Y como siempre, a nuestros televidentes, gracias por haber participado. Continúen el debate siempre de la manera más respetuosa entre ustedes mismos a través de nuestras redes sociales. A cuidarnos del COVID. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.